Bueno, empezamos. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bueno, la clase anterior que había sido virtual habíamos hecho una pequeña pausa. Recuerden que estábamos hablando todo lo que era lo del salah, todo lo que era la oración. Hicimos una pequeña pausa porque ya se acercaba una fecha especial. La fecha especial era el Eid al-Adha, que fue la clase virtual que yo les di, que tú también estuviste presente en la clase virtual. Ya se les enseñó, pues ya se enseñó esa parte. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema del salah. Inshallah, hoy planeo ya cerrar esta parte para luego tocar otro tipo de salah, que ese sí es un tema un poco más profundo, pero pues no será en la próxima clase, sino para una clase más adelante, inshallah, que es el salah al-janaza, que es el salah que se hace cuando alguien muere. Pero vamos a terminar con esto de una vez, todo referente al salah. Bueno, lo último que hemos visto referente al salah era el número de raka, que se tenía que hacer. Cuántas raka era sunna muakkada, que yo les había dicho que era una sunna enfatizada, que era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre hacía, que fue una definición que también les di en la clase anterior. Después también les hablé de la sunna que era ghair muakkada, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía, pero no hacía con la misma frecuencia que la muakkada, que la enfatizada. Bueno, ahora, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Esta vez vamos a hablar de ciertos puntitos que faltan ya para cerrar este tema. Uno de estos puntos es el salah del musafir. ¿Musafir qué significa? ¿Saben qué significa? No, bueno, musafir viene de la palabra safar. Safar significa viaje. Entonces musafir significa viajero. Salatul musafir, el salah del viajero. ¿Qué pasa con el salatul musafir? El salatul musafir es una opción que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado para suavizar el viaje. ¿Qué pasa? Ahorita viajar es más cómodo, pero en los tiempos de antes no. En los tiempos de antes era a pie, a caballo o a camello, o a burro en otros casos. Y los viajes podían tomar meses, podían tomar años incluso. Ahorita no, ahorita toma algunos días o máximo uno que otro día o una semana, porque ahorita ya es más fácil. Pero en esos tiempos era muy complicado. A pesar de que en esos tiempos era complicado, hoy en día el salat del musafir todavía es permitido. Entonces, alaikum salam. Esta facilidad que Allah nos ha dado es una opción, es el salah, o sea, con este salah se nos permite, si tienen alguna pregunta, dímela, tranquila. O sea, el salah, ustedes también, si tienen alguna pregunta, también interrúmpanme. Ustedes saben cómo es. Bueno, el salah se divide, o sea, el salah se nos da la posibilidad de hacer solamente la mitad del salah. Pero esto no aplica con todos los salah. Esto aplica solamente, ahí los tengo escrito, con el Dohor, el Asar y el Isha. ¿Por qué estos tres salah? ¿Qué tienen en común estos tres salah? ¿Saben? El Dohor, el Asar y el Isha. ¿Qué tienen en común? El Dohor es el salah que se hace al mediodía. El Asar es el que se hace en la tarde, o sea, en la media tarde. Y el Isha es el que se hace en la noche, es la última oración. ¿Qué tienen en común esas tres? ¿No se les ocurre qué tienen en común? ¿Cuántas rakas tiene el Dohor? Yo les enseñé cuántas rakas tiene el Dohor, solamente lo obligatorio, solamente lo fard, 4. ¿Cuántas rakas tiene el Asar? ¿Y cuántas rakas tiene el Isha? Eso es lo que tienen en común. El número de rakas son las 4. Ahora, salatul musafir, dividir el salah por la mitad básicamente, se nos permite solamente con el Dohor, Asar e Isha. ¿Por qué? Porque son los únicos salah que tienen 4 rakas. Ya tengo el número 4 escrito. O sea, la mitad. ¿Cuál es la mitad? 2. Eso es. Se nos permite hacer 2 rakas, o sea, de salatul Dohor, 2 rakas, de salatul Asar, 2 rakas, de salatul Isha, 2 rakas. Eso es. ¿Sí entendieron? Entonces, ahora, la pregunta es, no, que si viajé de mi casa hasta el chino, no, puedo hacer 2 rakas, se me permite porque soy viajero. ¿Es permitido? ¿No? Ahora, si se viaja, digamos, de aquí donde estamos, hasta, no sé, hasta donde me estoy quedando yo ahorita, Altos del Zaratí, ¿es permitido? Que son como 15 minutos de aquí a allá. ¿Es permitido? ¿Por qué? ¿Cómo? Exacto, sigue siendo muy cerca. Entonces, ¿cómo definir cuál es la cantidad mínima para que se nos permita? La cantidad mínima la tengo allá arriba escrita.
78 kilómetros mínimo. Si el viaje es de más de 78 kilómetros, se permite hacer esto. No es obligatorio hacer el Salatul Musafir. Si tú quieres hacer las 4 racas, puedes hacerlas. Si quieres hacer 2, puedes hacerlas. Esto es especialmente para poder, o sea, para poder... Me siento raro así sentado dando clase. Bueno, o sea, esto es algo que se permite para facilitar. Pero no es que sí o sí hay que dividir, sí o sí hay que hacer el Salah completo. No, es una posibilidad. Mínimo tiene que ser 78 kilómetros. Por ejemplo, yo viajo en Santiago, yo vivo en Santiago, perdón. De Santiago acá son aproximadamente 100 kilómetros. Si yo quiero, ¿puedo hacer Salatul Musafir o no puedo? ¿Por qué? Exacto, me pasé de la cantidad mínima que son 78 kilómetros, estoy a 100 kilómetros básicamente, son como 100, 105, algo así, no es mucho, o sea, es alrededor de 100. Entonces sí se me permite. Bueno, eso es, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? El Salatul Musafir. ¿Tú estás entendiendo? ¿Segura? Bueno, te explico más o menos. Raka se le dice a una cierta cantidad o sea, a un conjunto de posiciones y movimientos que se tiene dentro de la oración. Entonces, un solo conjunto de eso se llama raka. Entonces, dependiendo de la oración, varía el número de raka. Por ejemplo, la primera oración tiene 2 raka, la segunda oración tiene 4 raka, la tercera también tiene 4 raka, la cuarta tiene 3 y la quinta también tiene 4. Entonces, cuando son 4 rakas, se permite hacer solamente 2 si uno es viajero. Ahora, ¿el viaje cuánto es? Una cantidad mínima de 78 kilómetros. Ahí te lo expliqué resumidamente, pero en las otras clases anteriores explico más detalle que raka. Si quieres, míralo por ahí. Bueno, creo que en la clase anterior a esta yo lo expliqué, me parece. Bueno, la antepenúltima, porque la anterior fue Eid al-Adha. Bueno, hasta ahí estamos claros. Entonces, el Salah... el Salah, bueno, el Salah del Musafir se nos da esa posibilidad. Pero ahora, ¿qué pasa? Digamos, ustedes saben que se puede rezar solo, como también es mejor rezarlo en conjunto. Ahora, ¿qué pasa con la persona? Digamos, por ejemplo, yo soy viajero. Si yo quiero, puedo hacer el Salah nada más de 2 rakas. Pero si yo voy a rezar aquí en la mezquita, como viajero, como Musafir, viene el Sheikh y él está dirigiendo el Salah. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Hago solamente 2 rakas porque soy Musafir y se me permite? ¿O completo las 4 rakas completas porque estoy haciendo el Salah detrás del imam, que es el Sheikh? ¿Cómo hago? ¿Hago las 4 o hago las 2? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque siempre hay que seguir al imam. Sí, yo haría las 4. Aunque yo sea Musafir, una vez que yo ya esté rezando detrás de alguien que reza las 4, yo tengo que hacer las 4. No importa que yo sea Musafir, porque siempre hay que seguir el imam. Ahora vamos al caso contrario. Si el que está rezando, digamos, en este caso, por ejemplo ahorita, hicimos el dohor. Yo como Musafir tenía la opción de hacer solamente 2 rakas. Si yo hago 2 rakas, ustedes no son Musafir porque ustedes viven aquí en Penonomé. Si yo hago solamente 2 rakas, ¿ustedes qué hacen? ¿Hacen las 4 o hacen las 2? ¿Por qué? No, en ese caso sería diferente. Cuando yo termino, o sea, digamos yo estoy haciendo las 2, termino y digo, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ustedes 2 se tienen que parar y hacer las otras 2 rakas y terminar las 4, porque ustedes viven aquí. Entonces, eso es una posibilidad nada más para el Musafir. Y si el Musafir está siendo dirigido por un Muqim se le dice al que no viaja, o sea, lo opuesto a Musafir. Si está siendo dirigido por un Muqim, entonces sí tiene que completar las 4 rakas. Eso es. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, bueno. Ahora vamos, digamos, si uno se equivoca, ¿cierto? Tenemos el Sajid de Sahwa, ¿cierto? Sajid de Sahwa, ¿qué es Sajid de Sahwa? Es un suyud. Suyud se le dice cuando uno se postra, cuando uno está rezando, uno se postra, nosotros ponemos la frente y la nariz en el suelo. Es una de las posiciones de la oración. Bueno, cuando uno se equivoca, uno tiene la posibilidad de hacer el Sajid de Sahwa. Sajid de Sahwa
es un suyud que uno hace para que el error sea compensado, el error que uno cometió en el salah. Ahora, si es para todos los errores, no es para todos los errores. Es para los errores cuando uno está fallando en los wajib. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué significa wajib? Yo les había dicho que está la palabra fard y está la palabra wajib. Los dos significan obligatorio. Básicamente, literalmente los dos significan obligatorio. Pero wajib es como un ranguito menos que el fard. Eso es. Cuando se falla con un wajib, si por ejemplo se adelantó el wajib, digamos por ejemplo están rezando y se les olvidó recitar Surat al-Fatiha y empezaron a recitar otra sura, digamos, empezaron Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, y cuando terminaron se acordaron, ay no, yo tenía que recitar el Fatiha primero, no, deja y lo recito, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, y lo recitaron, ¿cierto? Entonces cuando hicieron eso, ahí voltearon uno de los wajib. Entonces, ahí para cuando terminen, o sea, antes de terminar, tienen que hacer el sajid de sahwa, el sajid para compensar el error que cometieron. O sea, cosas así, es cuando fallan en los wajib. Ahora, ¿de qué manera se hace el sajid de sahwa? Hay variación, desde jurisprudencia Shafi y jurisprudencia Hanafi. Como supongo yo, ustedes son jurisprudencia Shafi, entonces me voy a enfocar en esa, pero también les voy a enseñar la Hanafi. La jurisprudencia Shafi se hace así. Aquí tengo la Shafi. Cuando ustedes están haciendo el salah y cometen ese error, entonces ustedes llegan, hacen, o sea, cuando ustedes están al final del salah, antes de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, antes de eso ustedes hacen un suyud, se vuelven a parar. Después hacen otro suyud, se sientan y después ahí sí. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Así, ¿entendieron? Así es como se hace. Eso es jurisprudencia Shafi. Jurisprudencia Hanafi, bueno, aquí mismo en Shafi yo lo escribí, 2 suyud y después salam. O sea, los dos salam. Después jurisprudencia Hanafi se hace de esta manera, es diferente. Ustedes están sentados al final del salah, ya están terminando. Cuando terminan, ustedes dicen Assalamu alaikum wa rahmatullah a un solo lado. No lo dicen a los dos, solo un lado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Después ahí sí se van al suyud. Hacen el suyud, se levantan. Hacen el siguiente suyud, se van a levantar. Alaikum salam. Se vuelven a levantar y después vuelven a empezar. Atahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu. Lo dicen todo otra vez y después ahí sí ya el salam normal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Sí entendieron eso? Un poquito enredado decirlo con palabras, pero con demostraciones se hace mejor. Bueno, ese es el sajid de sahwa. De esa manera se hace. Bueno, a las otras jurisprudencias lo hacen de otras maneras, pero no me voy a profundizar con eso para que no se confundan. Por ahora les voy a enseñar jurisprudencia Hanafi y jurisprudencia Shafi, que son los más comunes aquí en Panamá. Porque aquí en el interior la mayoría son Shafi, en la ciudad la mayoría son Hanafi. Entonces, para que tengan, por si acaso algún día van a Panamá y ven que alguien hace sajid de sahwa de esta manera que yo les estoy enseñando, ya saben, no es porque él es Hanafi, este lo hizo así porque es Shafi. Bueno, ¿sí entendieron hasta acá? ¿Tú sí estás entendiendo? ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entiendo. No entiendo la pregunta. Lo de voltear a decir el salam. Bueno, te explico. Lo que pasa es que cuando se termina la oración, contigo tengo que ir un poquito más despacio. Bueno, cuando se termina la oración, tú dices Assalamu alaikum wa rahmatullah. Primero lo dices hacia el hombro derecho. Y después Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y después hacia el hombro izquierdo. Siempre se empieza a la derecha. Te vas a dar cuenta que en la mayoría de las cosas en el Islam, siempre nosotros empezamos a la derecha. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la ablución, la mano que nos lavamos primero es la derecha. Cuando vamos a hacer ghusl, la primera parte que nos lavamos, la primera parte del cuerpo que nos lavamos es el lado derecho. Por ejemplo, cuando nos vamos a lavar los brazos, también empezamos por el derecho. El pie en el momento de hacer ablución empezamos por el pie derecho. Siempre, siempre. Y en este caso es lo mismo. Cuando nosotros vamos a terminar el salah, nosotros decimos Assalamu alaikum wa rahmatullah hacia el lado derecho y Assalamu alaikum wa rahmatullah hacia el lado izquierdo. Ahora, lo que yo estoy explicando de la postración para corregir los errores, la diferencia está en que nosotros, el estilo Hanafi, se hace el primer Assalamu alaikum, que es Assalamu alaikum wa rahmatullah, solamente hacia un lado, que es el lado derecho.
Como es el primero, pues se hace solo uno y se hace al lado derecho. Después se continúa rezando, y, bueno, perdón, se hace el Assalamu alaikum wa rahmatullah y después se postra las 2 veces. Después se continúa rezando y después cuando se termina se dice Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, tal cual, y se termina el salah con completa normalidad. Eso es. ¿Sí me entendiste? Ok. Bueno, de todas maneras, ahí lo vamos, o sea, te lo voy explicando con más detenimiento. Igual ahí están las clases, también puedes verlas. Bueno, ustedes dos sí entendieron, ¿cierto? ¿Listo? ¿Todo entendido? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas? Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ahora sí me paro. Vamos con el siguiente, vamos con lo siguiente que yo les voy a explicar hoy. Lo siguiente también es otro tipo, otra manera, no es otro tipo de salah, es otra manera de hacer el salah. Como nos dimos cuenta ahorita con el Salatul Musafir, el salah es una forma que Allah nos ha dado para suavizar las cosas. Como yo le dije una vez a Juan, que Juan una vez me hizo una pregunta en una de las clases anteriores. Juan es uno de los señores que venía aquí con las clases. Él me preguntó, bueno, no recuerdo cuál fue la pregunta, pero una de las cosas que yo le dije a él es que el Islam es flexible, pero a la vez es estricto. ¿Flexible en qué sentido? En que entiende las necesidades del ser humano y entiende que en muchas ocasiones las cosas no se pueden hacer como se exige al pie de la letra. Entonces, para eso hay opciones. Por ejemplo, está el Salatul Musafir, que es lo que acabamos de ver, y ahora está este también, Salatul Marid. Este es otro. Salatul Marid. ¿Qué significa Marid? Marat, Marid, Marida. ¿Ah? Exacto, enfermo. El salah del enfermo. Exactamente eso es. Entonces, el salah del enfermo, ¿cómo se nos permite? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el que no pueda rezar parado, que rece ¿cómo? Exacto, sentado. Y si no puede rezar sentado, entonces ¿cómo? ¿Cómo? Acostado, exacto. Entonces, eso fue lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. El que no puede rezar parado, que rece sentado. El que no puede rezar sentado, que rece acostado. Pero ahora, ¿de qué manera? ¿Acostados como se nos dé la gana? ¿Sentados como se nos dé la gana? No. Dependiendo también a cómo uno esté, o sea, dependiendo a cómo uno se esté sintiendo. Entonces, por ejemplo, yo, en mi caso, ¿qué pasa conmigo? Yo tengo aquí el pie vendado. Como yo tengo el pie vendado, si yo me siento a rezar, yo me puedo sentar a rezar así. Yo tengo esa posibilidad. Cuando no tengo el pie vendado, como tengo la herida abierta, yo tengo que rezar así, con el pie estirado. Lo ideal es evitar estirar el pie hacia la qibla, porque pues es una falta de respeto, pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo que hacerlo. ¿Entienden? Ahora, lo ideal es sentarse como uno se sienta para el salah. No me puedo sentar del todo porque me duele, pero es sentarse como cuando uno se sienta para el salah. Pero si no se puede, hacer lo más parecido posible. Por ejemplo, como yo dije, lo más parecido para mí ahorita es así. ¿Me entienden? Que eso es lo que ahorita voy a hacer cuando hagamos el asa. Entonces, eso es. Ahora, ¿en qué momento una persona tiene que rezar sentado? Bueno, en los momentos en que una persona tiene que rezar sentado, por ejemplo, como lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si no se puede parar. O por ejemplo, digamos, se puede parar, pero se le dificulta hacer el rukú. ¿El rukú qué es? Ponerse así en la oración. Cuando se le dificulta hacer el rukú, entonces tiene la opción de rezar sentado. A una persona que se le dificulta hacer el suyud, que es poner la frente en el suelo, puede rezar sentado. A una persona que se le dificulta sentarse, por ejemplo, en mi caso, sentarse como yo me estoy sentando, también puede rezar sentado, así. Ahora, ¿en qué momento puede rezar acostado? Bueno, cuando no puede rezar sentado. Entonces, por ejemplo, digamos, una persona que no se puede mover de donde está acostado, no se puede mover para nada, entonces tiene que rezar sentado. Pero ¿cuál es la manera que rece sentado? Por lo menos que esté recostado. Digamos, si no puede, por lo menos que se recueste así, por ejemplo, así que esté rezando de esa manera. También puede hacerlo, pero la idea es que tenga la cabeza un poco elevada. ¿Por qué? Porque en el momento en que está acostado, las posiciones del salah, las posiciones de la oración, lo va a representar con la cabeza. ¿Sí me entienden? Ahora, por ejemplo, si una persona está sentada, se le hace más fácil. Claro,
dependiendo de la posición en que esté sentado. Porque, por ejemplo, yo las veces que rezo, me voy a sentar aquí. Por ejemplo, yo las veces que rezo, yo rezo con el pie estirado, yo rezo así. ¿Qué pasa conmigo aquí, por ejemplo, en este caso? Yo cuando me voy así se me dificulta un poquito más porque yo no tengo tanta elasticidad acá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo muevo la cabeza. Ahora, al momento de mover la cabeza hay que hay que diferenciar el rukú del suyud. Por ejemplo, si yo estoy así, por ejemplo, yo estoy rezando, ya normal. Aquí está la diferencia porque estoy poniendo las manos. Esto significa que estoy haciendo lo que hay que hacer cuando uno está parado. Pero, por ejemplo, si voy a hacer el rukú, yo el rukú bajo aquí, se baja la cabeza un poco. Pero para el suyud se baja un poco más. Así. Por ejemplo, digamos, yo estoy sentado. Bueno, ya, vamos a poner así un momento para que me vean mejor. Digamos, yo estoy así sentado, ¿cierto? Hago el salá, normal. En el momento del rukú, bajo aquí. Y en el momento del suyud, bajo más. Así sería. Claro, esto ya sentado en la silla o sentado en el suelo, pero lo importante es diferenciar el rukú del suyud. Igual, cuando uno está acostado o uno está sentado en una posición que no se puede mover tanto, el rukú, el suyud, se baja más. Eso es lo importante, marcar esa diferencia. Ahora, de una vez aprovecho a aclarar aquí. Hay un error muy común, mucha gente reza de esta manera. Hace el rukú así y en el momento del suyud hacen esto. Esto no se hace. Las manos se mantienen en las rodillas. Nada más que el cuerpo se baja más. ¿Sí entendieron? Es el salatul marid. Entonces ya saben, acostado pues toca con señas y sentado toca mover un poco más el torso del cuerpo. ¿Sí entendieron hasta ahí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, eso fue también lo que yo le expliqué con el tayammum. Yo les había dicho que se me perdió. Aquí está. Yo les había dicho que el suyo, yo les había dicho que Allah da esa oportunidad. Por ejemplo, con el tayammum. Hay personas que están enfermas, no se pueden bañar, no pueden hacer vudú. Bueno, ahí está el tayammum, ahí está la posibilidad. Bueno, ¿hasta ahí han entendido? ¿Listo? Bueno. Ahora, otro punto más del salah que les quería explicar era... Ay, no tenía que haber borrado esa palabra. Bueno, no importa. Otro punto más es este. Ahora, ¿qué hacer cuando se pasó el tiempo de la oración? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Hacer qué? Sí, correcto. O sea, qada. Aquí lo puse salatul qada para que se hagan más o menos la idea. Pero sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando uno se queda dormido rezando, o sea, cuando uno se queda dormido a la hora de la oración, o pasó algo que no permitió que nosotros pudiéramos rezar, entonces hay que hacerlo en cuanto se dé la oportunidad. Digamos, por ejemplo, nos quedamos dormidos para el fajr. El fajr era a las 5:30, por ejemplo, nos despertamos a las 7. ¿Qué hay que hacer? Sí, rezar la dorraca, correcto. Hay que hacer el sala. Digamos, por ejemplo, estábamos ocupados no sé, a la hora del dohor estaban estudiando. ¿Qué hay que hacer? Apenas terminen, apenas regresen a la casa. ¿Cómo? Exacto, empezar a rezar. O sea, es apenas tengan el chance, recen. Si se les pasó la hora, apenas tengan el chance, recen, no esperen. ¿Por qué no esperen? Porque cuando uno espera, la verdad es que el cuerpo de uno es mañoso. Cuando uno espera, comienza a dar pereza, que no, que más tarde, que no, que esto, no, estoy cansado, que voy a llegar de la casa, déjame respirar, que no sé, nada. Ahí es donde empieza a fallar. Por experiencia digo que es donde uno empieza la pereza y en el momento de hacer una oración no lo hace con buena concentración. Entonces, esto ya es un consejo personal. Lo que yo les aconsejo es que si ustedes no pudieron hacer la oración porque estaban afuera haciendo algo, apenas lleguen a la casa, no se sienten. Inmediatamente vayan a rezar. Porque una vez que se sientan ya todo baja, toda la adrenalina baja, toda la actividad baja y el cuerpo se relaja y después ya dar mucha pereza rezar. Y de eso nadie se salva. Eso pasa mucho. Entonces, yo le aconsejo eso. Eso ya es un consejo personal. Bueno, eso es. Entonces, sí, el salatul qada es eso. Ahora, hablando de esto, hablando de llegar tarde, también les quiero hablar de otra cosa. Ahora, yo les pregunto, vamos a ver si saben. Yo les pregunto, digamos que estamos aquí sentados, ¿cierto? Estamos aquí sentados haciendo el salá
y haciendo el salah, bueno, está ahí el sheikh, está haciendo el dohor, por ejemplo, ya hizo una raka, ustedes todavía no han llegado, ustedes llegaron, ya, él ya hizo la raka, pero ustedes se unieron al salah cuando él ya iba en la segunda raka, él ya terminó, el sheikh y todos los que estábamos detrás hicimos 4 rakas, excepto ustedes 2 que hicieron 3, porque ustedes llegaron tarde. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Dejan el salah en 3 rakas o qué hacen? Exacto, se reza la que falta, correcto. Ahora, les explico. Ahora, para poder saber en qué momento la raka está perdida, ¿saben cómo uno se entera cuando la raka está perdida? Bueno, es cuando el sheikh o el imam hace el tasmiyah. ¿Saben qué es tasmiyah? ¿No saben? Ya les explico. Me acostumbré a escribir en el tablero. Veo que se me está dificultando más. Ya, ahora sí. El tasmiyah es decir Sami Allahu liman hamida. O sea, antes de que el imam diga Sami Allahu liman hamida, si ustedes llegaron y se unieron al salah antes de que el imam lo diga, alcanzaron la raka. Pero si ya lo dijo para cuando ustedes llegaron, ya perdieron la raka. ¿Qué significa esto? Que si ustedes llegaron antes, no tienen que hacer ninguna raka extra, no pasa nada. Pero si ustedes llegaron después, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el momento en que el imam dice Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ustedes tienen que pararse y hacer la raka faltantes. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si perdieron, ahora ya no una, sino que perdieron 2. Estábamos haciendo el azar ahorita, por ejemplo, y ustedes llegaron tarde y perdieron 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El imam, bueno, hace el salah normal y cuando termina Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ustedes 2 se paran y hacen las 2 rakas que les faltaban. Ya, no la tienen que hacer juntos, obviamente ya la hacen separados porque el imam ya terminó, la hacen completamente independiente. ¿Se entendieron eso? Antes del tasmiyah, el rakah todavía es válido, todavía pueden alcanzar. Después, ¿se te durmió la pierna? ¿Ah? ¿Cómo? Ay, eso sí duele, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vamos de nuevo. Entonces, antes del tasmiyah, o sea, ¿qué quiere decir esto? Digamos, el sheikh está ahí rezando. Entonces llegó él, así está rezando. Aquí todavía ustedes no han perdido el rakah. Llegó, se fue al rukú. Aquí todavía no han perdido el rakah. Se paró y dijo, Sami Allahu liman hamida, ya, ahí ustedes ya perdieron el rakah. Si llegaron antes de eso, perfecto, no hay problema. Pero si llegaron después, tienen que pararse cuando el sheikh termine. Por eso es, antes del tasmiyah, bien, no hay problema. Después del tasmiyah, ya, perdieron la rakah. Ahora, ¿qué tienen que hacer? El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre aconsejó que cuando estuviéramos llegando en el momento del salah, llegáramos tranquilos, no llegáramos así apurados. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno llega así acalorado, así apurado, todo eso, uno ya llega con la euforia, llega con el sudor, llega con el corazón latiéndole a 1000. Porque uno que caminó rápido, uno que corrió rápido para no perder la raka, entonces uno queda... O sea, ese respiro, ese cansancio, esa agitación, eso desconcentra el salah. La idea de uno rezar es estar tranquilo, es estar calmado, para uno recordar a quién le está rezando, recordar que nosotros tenemos que concentrarnos como si Allah estuviera al frente de nosotros. Entonces ya, calmados, calmarse y ya. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dijo? Dijo que cuando ya haya empezado el salah y nosotros vayamos a rezar, vayamos tranquilos. Si se perdió una raka, pues no pasa nada. Cuando termine el imam, te paras y la completas y ya. No va a ser el fin del mundo porque perdiste una raka. Simplemente te paras y la completas. Claro, hay que hacer lo posible para alcanzar el salah completo. Pero si ya empezó el salah, no corras. Ve tranquilo, ve calmado. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que hace eso. Especialmente los más jóvenes, especialmente los niños, los preadolescentes, son los que más se apuran, que ven que están empezando y hacen el udú súper volando, o sea, hacen el udú rápido y la mayoría de las veces lo hacen mal.
y después salen corriendo ahí y empiezan a rezar y están ahí suspirando, agitados y todo. Entonces la idea no es hacer eso. También lo que le pasa a mucha gente, a mí a veces me pasa eso, que por ejemplo cuando yo estoy apurado y cuando ya terminé de hacer lo que tenía que hacer apurado, todo lo demás que puedo hacer tranquilo lo termino haciendo apurado también. Me pasa mucho. Entonces, también eso pasa muchas veces que uno llega a hacer el salá y lo empieza a hacer apurado y tampoco es la gracia hacer apurado. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló mucho sobre las personas que hacen el salá apurado. Y yo también les había hablado a ustedes anteriormente. Yo les dije, no sé si se acuerdan, un hadith que llegó un hombre, entró a la mezquita, hizo el salá rápido y después fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam para que le enseñara algo. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, "Kun fasalli fa innaka lam tusalli." Le dijo, párate y reza, porque ciertamente tú no has rezado. Entonces el hombre se paró y volvió a rezar apurado. Y después fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y otra vez le dijo, "Kun fasalli fa innaka lam tusalli." Párate y reza porque tú no has rezado. Y después el hombre otra vez fue y rezó. Y después la tercera vez, "Kun fasalli fa innaka lam tusalli." De nuevo, párate y reza porque tú no has rezado. Y ahí le dijo, no, yo no sé rezar. Y ahí el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, reza con calma. O sea, literalmente le dijo, haz el rukú hasta completar el rukú. Haz el suyud hasta completar el suyud. ¿Qué significa eso? No era que él no completara el rukú, no era que él no completara el suyud. Era que él no lo hacía con calma. O sea, apenas iba al rukú, de una vez se paraba. Apenas iba al suyud, otra vez se paraba. Entonces no, es hacerlo con calma. Entonces, por ese mismo motivo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el que esté perdiendo una raka o más raka, que vaya con calma. Si perdieron una raka, bueno, cuando termine el imán se paran y la completan y ya, no pasa nada, no hay ningún problema. A eso se refería. ¿Han entendido hasta acá? ¿Tú entendiste? Listo, perfecto. Bueno, eso es. Ya creo que eso era todo por ahora, sí. Ya, bueno, eso era lo que yo tenía para enseñarles ahorita. Déjame ver si me faltó algo más. Bueno, una última cosita para enseñarles. Esto no es del salá, pero sí tiene que ver con suyud. Hay ciertas partes del Corán que cuando uno las escucha o las pronuncia o las recita, uno tiene que hacer suyud. ¿Sí sabían de eso? ¿No? Ok, ya les explico cómo es. Estas son partes que principalmente ordenan a uno a postrarse. Por ejemplo, hay una historia que en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando Suratun Najm, la sura de la estrella. Esta sura tiene, en la última parte, tiene uno de esos versículos, que cuando uno los escucha o los recita, uno se va al suyud. ¿Qué pasó? El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando esta sura y estaba rodeado de bastantes incrédulos, o sea, de personas que no eran musulmanas. A pesar de que ellos a pesar de que ellos no eran musulmanes, apenas llegaron a escuchar estas palabras, todos se postraron. ¿Por qué? Porque a ellos les entró como una sensación de que tenían que hacerlo, una sensación de que era obligatorio. ¿Sí entendieron? Bueno, ahora, ¿cuántos versículos hay de estos en el Corán? Dependiendo. Acorde a Imam Hanifa hay 14, acorde a Imam Shafi hay 15. Hay un versículo que según Imam Shafi aquí es necesario el suyud. Pero acorde a Imam Hanafi no es necesario hacer suyud ahí porque el suyud el suyud hace referencia al salá, no hace referencia a que uno tenga que postrarse leyendo esa parte. O escuchándolo, recitándolo. Ahora, ¿cómo se hace el suyud? El suyud se hace lo más de sencillo. Se hace una sola vez, un suyud, y después te paras. Assalamu alaikum wa rahmatullah, solo a un lado. No es necesario al lado derecho o izquierdo, solamente un lado. Assalamu alaikum wa rahmatullah, y ya, no lo hiciste más. Ahora, por ejemplo, digamos yo estoy recitando aquí, ya estoy aquí sentado. Estoy recitando y recité ese versículo con suyud. Y después no sé qué pasó, me distraje y volví a recitar ese versículo con suyud. ¿Tengo que hacerlo 2 veces? Siendo que fue en el mismo momento, en el mismo lugar.
Estás a punto de dar la respuesta correcta. Continúa. ¿Qué era lo que ibas a decir? Exacto, no. No porque es en el mismo lugar. Ahora, por ejemplo, si yo recité ese versículo y después pasó un tiempo, no sé, 1, 2 horitas y ya no estoy aquí, ahora estoy por allá en Santiago, en mi casa, y lo volví a recitar, ¿tengo que hacer los 2 suyud? ¿O solo uno? ¿Cómo sería? Si la respuesta anterior fue no, ¿esta cuál sería la respuesta? Que sí, exacto, sí tengo que hacerlo porque ya ha pasado un tiempo, ya es distinto tiempo y distinto lugar. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, algo que le ha pasado a muchos, que a mí también me ha pasado, es que cuando yo estoy recitando, recito una aya con suyud y no tuve el tiempo de hacer el suyud a su momento y seguir recitando y recité otra aya con suyud y después otra aya con suyud y así se me terminaron acumulando unos 6 suyud así consecutivos, hay que hacerlos. Entonces ahora se puede hacer dividido, se puede hacer seguido. Yo recomiendo hacerlo seguido para ya hacerlos todos de una vez. Entonces ya hay que hacerlos todos seguidos. ¿Cómo sería, por ejemplo, 6? Sería 1, 2, 3, 4. No es lo ideal, pero así consecutivo. Y después ya cuando se termina, salam alaikum wa rahmatullah. Y ya. Listo, eso es todo. ¿Entendieron hasta acá? Listo. ¿Tú has entendido? ¿Segura? ¿Segura, segura? Ok, bueno, eso es todo el salá hasta ahora. Ahora, hay otro tipo de salá, pero no quiero empezar ese tema ahora con esta clase, quiero empezarlo es con la otra para poder abarcarlo así a fondo. Como dije, es el salá del janaza, pero cuando voy a explicarlo el salá del janaza, no solamente voy a explicarlo el salá, sino todo lo del janaza, todo lo que tiene que ver lo del janaza. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cómo hacer el salá, cómo hay que enterrar. ¿Ya llegó tu papá? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, sí, sí, dale, no hay problema. Bueno, o sea, todo lo que, cómo enterrar al muerto, qué es lo que hay que hacer, porque el Islam hasta eso también enseña. ¿Listo? ¿Sí entendieron hasta acá? ¿Sí? Listo. Bueno, ahora sí, apágamelo, por favor.